Vamos a hacer una pequeña reseñita del sistema inmune. El sistema inmune es un conjunto de órganos, de células, que están diseñados para proporcionar mecanismos de defensa ante el ingreso de moléculas extrañas a nuestro cuerpo, a nuestro organismo. Toda molécula extraña puede tener cualquier característica de estas, proteínas, glicoproteínas, glicolípidos, pero también pueden ser, ¿cuáles otros? Esporas, bacterias, y pueden producir un antígeno. Los epítopes o determinantes antigénicos van a ser fracciones expuestas al antígeno. Eso ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver tipos de antígeno y la vía de ingreso. ¿Cuáles son los más comunes? ¿Sí? Los que son de vía respiratoria. ¿Cuáles también son comunes? Los de vía digestiva. ¿Cuáles son menos comunes pero pueden ser más agresivos y nocivos? ¿Sí? Los que entran por vía parenteral. ¿Cuáles pueden producir los antígenos? Todos estos: bacterias, virus, hongos, parásitos, medicamentos, alimentos, y aquí vamos, tejidos trasplantados y partículas inanimadas. ¿Sí? Ahorita está muy de moda los virus. Estuvieron muy de moda, ¿sí? Las bacterias, sí. ¿Cuándo? Con la famosa influenza española. ¿Sí? ¿Los parásitos producen antígenos? Sí. Había una prueba de laboratorio llamada Cerameva. Si salía positiva, ¿qué quería decir? Pues que tenías los antígenos, pero decía que tenías en ese momento las amebas, no. Entonces hay que saber interpretar estas pruebas. Va a haber algo que se llama tolerancia. Y esta tolerancia va a ser una ausencia de reacción al organismo frente a sus propios componentes. La capacidad de diferenciar lo propio y lo no propio. La tolerancia va a estar dada en enfermedades inmunitarias. Vamos a tener que las líneas de defensa, las más elementales, van a ser superficiales de protección, como son la piel, las mucosas, pero va a haber mecanismos de defensa muy específicos. La inflamación, el sistema del complemento, la opsonización y la quimiotaxis. Pero también vamos a tener un importante sistema inmunitario que va a depender del reconocimiento e identificación del antígeno. Vamos a tener respuestas inmunes y estas pueden ser mediadas por células, mediadas por anticuerpos. Las por células van a ser la respuesta inmune a virus, a tumores, a trasplantes. Y la mediada por anticuerpos, bacterias, parásitos.
vamos a tener un esquema bien importante de un anticuerpo. Vamos a tener 2 cadenas ligeras, 4 regiones variables, ¿sí? Y las cadenas pesadas. ¿Cómo se activa, ¿sí?, la respuesta citotóxica de las células T? Pues bien simple. ¿Qué tenemos que hacer? Poner el antígeno en presencia de un macrófago. El macrófago va a ser presentador de esto, pero va a crear unas citoquinas, unas interleucinas. Estas van a ser mediadores para los linfocitos T hoster, hospedadores. ¿Sí? Pero vamos a tener los linfocitos T del tipo B. Y estos van a dar cada uno, ¿sí?, la activación, y este va a reproducir los receptores para que en un momento dado aparezca. Una vez reconocido, se lo va a chutar. Pero el hospedador, ¿qué va a hacer? Va a tener el reconocimiento y también va a empezar a tener una actividad clonal. ¿Qué pasa con la activación de los linfocitos B? Igual, llega el antígeno, ¿sí?, presenta estos a lo mismo y estos a los CD4, y vean, estos producen interleucinas para que los linfocitos B reconozcan y produzcan anticuerpos contra aquí una bacteria. ¿Cuáles son las células de nuestro sistema inmune? Los linfocitos, células madre linfocitarias, las células plasmáticas, los macrófagos, las que son presentadoras de antígenos, los leucocitos granulosos, de los cuales están las 3 cepas, y los mastocitos, que son las famosas células cebadas. Aquí hay 2 linfocitos, uno más joven que el otro. ¿Por qué digo más joven? Porque entre más citoplasma tiene, más joven es. Menos citoplasma, menos joven es. Joven Cristian, ¿qué es esta que está señalada en la flechita? Acá hay otra. ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? A ver, Marlene, ¿qué es esta? ¿A No dónde? veo su cursor, doctor. Ah, ya. Ah, ¿qué es esta? ¿Qué es esta? Esta mugre que no quiere agarrar. ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? Vean el tamaño con los eritrocitos que van a los linfocitos. ¿Qué son? Son eritrocitos, ¿no? Linfocitos, ¿no? No, estos son los linfocitos. No, pero eritrocitos digo los rojos. Estos son eritrocitos, pero estas chiquitas, ¿qué son? ¿Podría ser una bacteria? No, ¿No es un linfocito inmaduro? no, ¿Un trombocito? exacto. ¿Quién dijo? Yo, Cristian. ¿Sí? Y entonces vean una microfotografía de un linfocito.
Se ven más bonitos así teñidos, ¿verdad? Los plasmocitos son células plasmáticas, hijas de los monocitos, hijas de los linfocitos B también, y estos pueden salir del torrente circulatorio hacia el intersticio y convertirse en histocitos o macrófagos. Pero para característica histológica que tienen estos y que yo les recomiendo la recuerden para poder identificarlos, es que estos tienen la imagen negativa. ¿Ven esta banda blanca junto al núcleo? ¿Ven esta por franja blanca junto al Sí, núcleo? doctor. Esa es la imagen negativa del aparato de Golgi. Aquí está el aparato de Golgi, nada más que no se tiñe. Por eso se llama imagen negativa. Si ustedes lo consultan en el Google y anotan imagen negativa aparato de Golgi, van a aparecer las células plasmáticas y se van a ver esta banda. ¿Sí? Aquí están los plasmocitos. ¿Por qué digo que es la imagen negativa del aparato de Golgi? Esta es una microfotografía a microscopía electrónica. ¿Qué son estas? ¿Qué son estas? ¿Qué son estas que están aquí en la periferia del núcleo? Aparte de vacuolas. ¿Mitocondrias? Las mitocondrias son estas. Estas que están aquí. Estas. Estos áculos a manera de cisternas. Estos. Retículo endoplasmático rugoso. Este es el que está acá afuera. ¿Es Golgi? Es Golgi. Esto es Golgi. Esto es Golgi. Esto que está aquí. Por eso es por lo que se da la imagen negativa. Esto no se tiñe. Todo lo demás del citoplasma sí se tiñe. A veces se llega a ver filamentos azulados como si fuera parte nuclear, pero es el retículo endoplásmico que tiene los ribosomas. Estas son células presentadoras de antígenos. Y estas células presentadoras de antígenos, vean cómo aquí está el Golgi, ¿sí? Aquí están unas vacuolas. Nuevamente, ¿sí? Un macrófago. Todas estas, ¿qué creen que tienen? ¿Vacuolas? Todas esas vacuolas tienen lisosomas. Esos están echando lo que está ahí adentro. Entonces, ahora sí ya vamos. Vamos a tener órganos linfoides y estos van a ser también acúmulos linfoides en órganos no linfoides. ¿Qué significa eso? Que hay estructuras de órganos linfoides, pero también hay tejido linfoideo en órganos que no son órganos linfoides. Va a haber linfocitos en la sangre y en la linfa, va a haber linfocitos dispersos en tejido conectivo y epitelial. Estos mecanismos permiten a nuestro organismo defenderse. Estos órganos linfoides van a ser, ¿sí?, el timo, los ganglios linfáticos y el vaso. Va a haber, ¿sí?, mucosas que van a tener la famosa MALT, tejido linfático asociado a mucosas. ¿Dónde? En el estómago.
en el aparato respiratorio, en el sistema urinario y nuestro sistema genital. Esos se llaman MALT, tejido asociado a mucosas. ¿Cuál es su función principal? Atrapar antígenos. ¿De dónde? En la sangre y la linfa. Proliferar y madurar células que hagan una interacción con los antígenos, que destruyan los antígenos. Todos van a tener un estroma o sostén. La malla o sostén van a ser fibras colágenas de tipo reticular y células reticulares llamadas fibroblastos. Y entonces el estroma o sostén va a estar dado por las fibras colágenas de tipo reticular formando una red tridimensional y los fibroblastos que van a permitir esa coladera, que van a hacer y que van a reparar las necesidades de fibras colágenas en este estroma. Aquí, esta microfotografía es de vaso. Esta microfotografía es de microscopio electrónico. Aquí lo que nos está ilustrando, todo lo que ve negro como mi conciencia, son fibras reticulares, ¿sí? De fibras reticulares o fibras colágenas de tipo reticular. Entre ellas va a haber algún fibroblasto, pero el aumento es muy lejano para poder distinguir un fibroblasto. Vamos a tener que el tejido linfoideo ¿sí? Es un tejido conectivo especializado en el cual los linfocitos son la mayor parte de las células. ¿Dónde se encuentra? Pues el tejido linfoide laxo y el tejido linfoide denso. ¿Dónde lo vamos a encontrar más frecuentemente? En el timo, en el vaso, en los ganglios, en la MALT. ¿Qué es la MALT? Ya quedamos que es un tejido asociado, ¿sí? A mucosas, tejido linfático asociado a mucosas. ¿Por qué este es un tejido laxo, la MALT? Porque tiene límites difusos y no son estructuras, por decirlo así, constituidas. Son inestables. Aquí tenemos, ¿sí? A ver, el ejercicio. Otra vez, siempre va a haber ejercicios de esto. ¿Qué epitelio es? A ver, un voluntario a fuerzas. Díganme un número. Dime un número, Diego. Del 1 al 12, porque no somos más. Pues un 4. Un 4. Se lo regalaron a la señorita Marlene. Que está aquí en el puntero, ¿qué tipo de epitelio es? Vea esta parte, esta es la parte luminal, esta es la parte superior. Para que se den una idea, es la unión cardioesofágica. ¿Qué epitelio es? De aquí a aquí. A ver, Marlo. Es un epitelio no, es que, ¿cómo se le dice cuando es complejo? Es estratificado, ya me dijo bien. Ahora. Estratificado.
Mm, ¿De qué tipo? ¿Plano, cilíndrico o cúbico? Recordando que la última capa es la que nos va a decir de qué tipo es. Y la última capa es la del polo luminal, aunque no me la vea muy bien. Ahí está. Aquí está, aquí está. mm, Ya me dijo estratificado, está bien. ¿Plano, cúbico o cilíndrico? Es cúbico, ¿no? No, es plano. ¿Por Es qué? la última capa. Porque este es esófago y este es un epitelio plano estratificado, no queratinizado. Pero ¿cómo se da cuenta que es plano? Es que yo no alcanzo a distinguir lo que usted dice. Por los núcleos, ¿no? Que están en el mismo nivel. Las últimas células deben estar planas y normalmente la piel la va a ver de este tipo. Ok. Entonces, a usted que me preguntó, ¿qué tipo de epitelio es este? ¿A mí? Ese Sí, sí es como cilíndrico, ¿no? es cilíndrico, simple estratificado. Estratificado. Pues no, es simple, porque Pero no se le ve los núcleos. aquí está una sola capa y la capa más interna son los Mm, núcleos. sí, tiene razón. Y este es estómago y esta es una unión cardioesofágica. Aquí me van a preguntar, bueno, ¿y dónde está el sistema inmunológico? Este es tejido linfoideo asociado a mucosas. Este es tejido linfoideo asociado a mucosas. No, no está definido porque no tiene límites, no está definido porque no tiene límites, pero así es. Esto es tejido linfático asociado a mucosas. ¿Vamos? ¿Sí? ¿Cuál es el tejido linfático denso? Pues van a ser estructuras esféricas ovoideas. ¿Y en dónde va a estar? En los nódulos o folículos linfáticos. ¿Dónde lo vamos a ver? ¿Sí? También en la amalgama, pero ya en estructuras más estables. ¿Cómo lo vamos a ver? Este es un dibujo que nos explica. Vamos a ver una zona clara, una zona oscura y una especie de corteza. No está en toda definida, pero va a haber una especie de corteza. Vamos a darle. ¿Sí? Y entonces van a existir los nódulos primarios inactivos, donde los linfocitos pequeños están distribuidos regularmente. Los nódulos linfáticos secundarios que van a ser activos y este va a estar en la corteza, los linfocitos pequeños densamente apiñados. La zona clara con linfocitos algo separados y la zona oscura con linfoblastos, linfocitos grandes y pequeños, plasmocitos inmaduros, células plasmáticas inmaduras y células presentadoras de antígenos, llamadas dendríticas o macrófagos. Estas células dendríticas son hijas también de los linfocitos B o de los monocitos. ¿Cómo van a estar también? Nódulos linfáticos solitarios, con nódulos linfáticos en conglomerados, donde en las amígdalas palatinas, en la lingual, en las placas de Peyer, en el ciego y apéndice secal, que son las placas de Peyer también, pero acá están en el ciego y el apéndice secal, las amígdalas faríngeas. ¿Y dónde van a estar las amígdalas tubáricas, Cristian? Recordando que estas amígdalas forman el anillo linfático de Valdeyer y que está en oro y nasofaringe. O sea, ¿se refiere a que está en la nasofaringe?
¿Sí? ¿Qué O sea, tubo pero está llega ahí? hablando, ¿perdón? ¿Qué tubo llega ahí? ¿Qué conducto llega ahí? La faringe. En la faringe, en la nasofaringe principalmente. ¿No? La trompa de Eustaquio. También se llamó antiguamente la tuba de Eustaquio. ¿Estaba difícil? Y entonces vean ustedes, aquí está el centro germinal y tenemos las características que habló hace un momento. Vamos a ver una especie de cápsula. En las afueras, ¿qué linfocitos va a haber? Los chiquitos y que ya están dispuestos a salir a pelear. En la parte media, los linfocitos pequeños madurando. Pero en el centro, en lo que llamamos el centro germinal, va a haber células dendríticas, células, ¿sí?, plasmáticas o plasmocitos. Va a haber linfocitos pequeños, va a haber linfocitos grandes y va a haber linfocitos en maduración. Y vamos a tener que los órganos linfáticos se vuelven primarios y secundarios. ¿Cuáles son los primarios? El timo y la médula ósea. ¿Cuáles son los secundarios? Los ganglios linfáticos, el vaso y la malta. Un órgano linfático muy importante, timo. Es un órgano linfoepitelial. Se forma en el estado embrionario fetal y al nacer pesa aproximadamente 15 gramos. En la pubertad de su estadio más grande y a partir de los 11 años empieza a involucionar. Ya en la vejez pesa aproximadamente 15 gramos, no está atrófico. Contra todas las palabras que digan su profesor del timo, no está atrófico, está involucionado. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Hay palabras médicas que dicen órgano que no se usa se atrofia. Este involuciona, este se vuelve viejito, porque si despierta en la vejez, produce una enfermedad que se llama miastenia gravis. ¿Dónde se encuentra? En el mediastino anterosuperior. Tiene 2 lóbulos y estos lóbulos forman lobulillos incompletos. Va a tener una cápsula, ¿sí?, de tejido conectivo denso que va a invaginar trabéculas para formar lobulillos incompletos. Y aquí está, ¿sí?, la cápsula y los tabiques incompletos de tejido conectivo. ¿Dónde está la cápsula? Pues aquí en la periferia. ¿Dónde están, sí, las trabéculas? Pues son estas que dan como separaciones. Estas. Y aquí tenemos la médula, ¿sí?, y la corteza. ¿Qué va a tener ¿Puedes señalar otra vez la corteza, doctor? Es que no se vio. la corteza o la cápsula? Esta es la cápsula. No, la corteza. La corteza es esta parte, así como mi conciencia, más oscura. Ok. ¿Sí? Bueno, la corteza va a tener, ¿sí?, el estroma va a estar constituido. ¿Cuál es el estroma? El tejido de sostén.
El tejido que va a sostener, que va a darle estructura al parénquimo. La corteza va a tener linfocitos y células retículas epiteliales. La médula va a tener células reticuloepiteliales, linfocitos y los corpúsculos de Hassad. Esta es una fotografía en contraste para que vean esto son las trabéculas. Esta es la corteza y esta es la médula. Esto es parte de la médula, pero no sé dónde empieza la corteza por una razón, por el tipo de corte. Si ustedes se dan cuenta, vean aquí, se ve un adelgazamiento, se ve menor refringencia que acá. Quiere decir que esto es parte de una corteza y es parte de esta, como si se hubiera doblado. Acá está otra vez lo mismo que les comento. La corteza, la médula, pero vean la refringencia, entonces este viene de acá. ¿Sí? Y aquí estamos cortando una parte de corteza muy cercano a la médula. Aquí está un esquema en dibujito para que lo entendamos mejor. ¿Sí? Aquí tenemos las células reticuloepiteliales que forman ¿qué? El estroma, el sostén. Los corpúsculos de Hassall, ¿sí? Y la abundancia de linfocitos. En el timo, ¿cómo se llaman los linfocitos, Marle? O dígame un número del 1 al 15. 9. El 9. Entonces, el siguiente, el joven Joaquín, es el 8. Adrianita, ¿cómo se llaman los linfocitos en el timo? Cambian de nombre. Ah, porque nos tenemos que complicar la vida a los médicos. Si no, no estamos a gusto, ¿verdad? Siempre. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman a los ¿Los moraditos? moraditos? Los moraditos. ¿Cómo se llaman? En el... Pues no serían linfocitos T. Son ¿Timocito? linfocitos T o timocitos. Ya me lo iba a decir la señorita. Ay, se me fue su nombre. Nada más les pido un número y no se ha fijado, joven Diego. Les pido un número y me juegan ajedrez. Se mueven todos, se mueven todas las pantallas. Sí, 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 Doc. ¿Sí? Eso es bueno. ¿Sí? Y en la pantalla principal quedan muchas veces los que en un momento dado más frecuentemente me acompañan. Pero vean este esquema es dibujo, este esquema, al ser un dibujo, pues como que lo tratamos de hacer más comprensible. Vean ustedes, aquí está la corteza, aquí están las trabéculas. ¿Cuál quedamos que eran el estroma, lo que sostenía las células, ¿sí? Retículoepiteliales? Pero va a haber otras células que van a estar en la trabécula. Y estas van a ser trabeculares. En el dibujo nos ilustra que en la corteza va a haber células dendríticas, macrófagos, células madre o también llamadas nodrizas. ¿Qué van a hacer la función de esas células madre nodrizas? ¿Sí? Pues van a educar a los timocitos, a los linfocitos T. Los van a enseñar a ser bravos. También en la médula va a haber células reticulares, sí. Sí va a haber células reticulares para formar el estroma. Va a haber macrófagos. Va a haber, sí,
linfocitos, pero los corpúsculos de Hassall van a secretar, ¿sí?, sustancias para la maduración de estos. ¿Cuáles son los tipos de células reticuloepiteliales? Las que están abajo de la cápsula. Nos regresamos para verlas. Aquí están. ¿Dónde está la cápsula? Aquí. ¿Sí? Va a haber citorretículo de la corteza. Va a haber presentadora de antígenos propios. Citorretículo de la médula. Va a haber algunas indiferenciadas en los corpúsculos de Hassall. Pero el timo no nada más son células. El timo también va a tener, ¿sí?, circulación sanguínea. Y todo va a iniciar con las arterias de la cápsula y los tabiques, con las arterias del límite córtico-medular, con los capilares de la corteza y la médula, con las vénulas del límite córtico-medular y los vasos o las venas de los tabiques y la cápsula. Vámonos al dibujito. Aquí está el dibujito. ¿Estas cuáles son? Estas acá grandes, las de la cápsula. ¿Estos cuáles son? ¿Sí? Los vasos septales que se encuentran en los tabiques. No se van a llamar, ¿sí?, vasos tabicales, ¿verdad? Son vasos septales. Septo es división. ¿Sí? Y entonces acá están las venas y las arterias de quién. ¿Sí? Estas venas van a ser las que van a confluir para dar las de la corteza y las de la médula. Y va a haber vénulas que van a estar a la mitad. Va a haber una corteza, va a haber unos capilares de una barrera hematotínica. ¿Qué es una barrera hematotínica? Una barrera selectiva, así como hay una barrera hematoencefálica, así como hay una barrera en el glomérulo renal, así como hay una barrera, ¿sí? Hay una barrera hematotínica. Así como en el hígado hay una barrera hematotínica. Este es un endotelio. Esta es una lámina basal, tejido conductivo, lámina basal y la vaina del retículo epitelial continuo. ¿Quién es quien va a envolver al endotelio? ¿Sí? La célula retículo epitelial continua. Esta célula retículo epitelial va a evitar, va a ser una barrera selectiva, ya sea para que del endotelio de los vasos sanguíneos salgan elementos hacia la corteza del timo o que los linfocitos ya preparados atraviesen y salgan a hacer su función. Nuevamente, la corteza, la médula y los famosos corpúsculos de Hassall. Aquí tenemos, ¿sí?, las células que van a formar la barrera hematotínica. ¿Se acuerdan de ellas? Las acabamos de mencionar. Son las células retículo. ¿Retículo qué, Noé? Epiteliales. Y entonces esta barrera impide que elementos de este vaso sanguíneo salgan hacia acá.
porque es una barrera selectiva, pero también es una barrera que va a permitir, cuando los linfocitos ya están maduros, salir a cumplir su función. Todos estos teñidos de azul son linfocitos, algunas células macrófagos. Esta está en mitosis, no sé si la alcanzan a ver, que está en telófase o anafase, en anafase. Este está en anafase. Hasta ahora me di cuenta, ahorita que estoy viendo esto. ¿Sí? Y vean ustedes, la mayoría son linfocitos pequeños. Otra vez, ¿qué vemos? La médula tímica. En la médula tímica va a haber células reticuloepiteliales. ¿Dónde están? Aquí. Son las que forman el estroma. Son las que forman el sostén. Aquí están. Son estas. ¿Cómo se ve que son esas? Porque son diferentes a los linfocitos. Porque están cercanas a los corpúsculos de Hazard. Porque aquí hay una célula plasmática, ¿sí? Porque las células plasmáticas van a ser un poco más grandes que los linfocitos, ¿sí? Y vamos a buscar elementos como otro tipo de células, pero estas son las retículoepiteliales que soportan, que dan el estroma del timo. Nuevamente, médula tímica, ¿sí? Y aquí están marcadas las células retículoepiteliales. Toda esta banda. Aquí hay otra plasmática. ¿Sí? Aquí hay otra plasmática. ¿Por qué? Porque tiene su imagen negativa del aparato de Golgi. Cuando el timo envejece, se involuciona. Vean la cantidad de células retículoepiteliales. Aumenta el estroma, disminuye la cantidad de linfocitos, crecen los corpúsculos de Hazard, ¿sí? Se hacen lagunas eritrocitarias. Aquí hay un vaso sanguíneo y elementos. También se adhiere tejido graso. ¿Cuál es la función de la médula tímica? Madurar los linfocitos T y transformarlos en linfocitos T. Pero va a fabricar receptores específicos, ¿sí? Va a fabricar receptores específicos para proteínas en la membrana plasmática para epítopes de cada uno de los antígenos. Esto va a ser por ensamblaje aleatorio de una variedad de segmentos génicos. Va a haber un linfocito para cada tipo de antígeno. Y una vez que este linfocito entra a actuar reconociendo un antígeno, va a convertirse en presentador o va a convertirse en un hoster, un hospedador. Va a haber una selección natural. Esta selección natural va a ser dada, ¿sí?, en los linfocitos por una situación. Los linfocitos que reconocen sus propias moléculas son nocivos para el organismo y pueden convertirse en un verdadero problema. Entonces, las células reticuloepiteliales del tipo 1 y tipo 3 pueden llevarlos a apoptosis o se los engullen. No hay otra. ¿Sí?
¿Cuál es la selección negativa? La clonación de linfocitos T maduros y se envían a la periferia. ¿Cuál es la selección positiva? No, esta es la selección negativa y esta es la selección positiva. La clonación de linfocitos T maduros y se mandan a la periferia para realizar su función. La selección negativa es a aquellos que no son aptos, se los chutan. En la médula tímica van a madurar primero van a proliferar y después van a madurar. ¿Cuáles son los factores que hacen esto? Las sustancias inductoras, la timulina, las timopoyetinas, que son timoestimulinas. Algunas salen de células reticuloepiteliales, otras son generadas por los corpúsculos de Hazard. En la médula tímica va a haber una maduración. Esta maduración, ¿sí?, se va a dar para la diferenciación de cada clon. Los linfocitos T citotóxicos nos van a dar la inmunidad celular. Y esto va a ser por el receptor adicional CD8. El linfocito T operador o hoster nos va a dar la inmunidad humoral. Y este va a ser el receptor adicional para el CD4. Y aquí está donde el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿cuáles son los que se chuta primero? ¿Cuáles linfocitos mata primero, Noé? Los que están infectados. ¿Pero cuáles son? Te voy a decir por qué te pregunté. Te vi distraído y me dio la impresión de que estabas chateando. No, pero mi teléfono está aquí. Pero no. Sí, entonces, es que según yo, destruye los que están infectados por virus o... aquí están. Pero los CD4 no son Son los citotóxicos. que se miden para saber cómo va el progreso de la enfermedad de la inmunodeficiencia. Entre menos CD4 tiene, más agresiva es la enfermedad. Ah, ok. Y entonces, por alguna razón, se le hace timectomía a un individuo, a un mamífero. ¿Qué creen que pasa? No tiene CD4 ni CD8. No tiene mecanismos para defenderse. Pero si esta timectomía se hace después de la formación de zonas timodependientes, el individuo puede vivir con normalidad aun cuando se le extirpe. Vamos a tener que los órganos linfáticos centrales, como la médula ósea, es un tejido conectivo especializado. Empieza a funcionar desde el segundo mes de vida y dura hasta que Dios te llama a cuentas. ¿Sí? Y va a haber dos tipos de médula ósea. Las células rojas, que son las hematopoyéticas, y la amarilla, que son células grasa. ¿Sí? Dime un número, Noé, del 1 al 15. Para regalarle una pregunta. El 8. El 8. Ay, no, ya le moví feo. A ver. El 4 es la señorita Alondra. El 8 es Joaquín. Joachi, hola.
Bueno, doctor. ¿Por qué consideramos que hay médula ósea amarilla, o sea, grasa, adipocitos dentro de la cavidad medular ósea de los huesos? ¿Cómo? Perdón, otra vez, es que no lo escuché. ¿Por qué consideramos que hay adipocitos, ¿sí?, en la médula ósea de los huesos, en la cavidad? ¿Por qué? Ay, yo, yo había leído que era como, bueno, una vez vi que era como un sitio ¿cómo se le decir? Ay, no leí nada, se Creo que repite también mucho. producía hematobiótica, pero menor, importante, pues. ¿Sí? ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué hay adipocitos en la médula ósea de los huesos? Pero hay una razón. ¿Para qué sirve la grasa? ¿Cuál es la función de la grasa en otros órganos? Que le ayude Claudio. Proteger. No le oí, joven Noé. Digo que la grasa en otros sitios, su función es proteger. Protege. Aquí va a servir de amortiguador. También va a servir de dar energía. Y también va a servir para conservar calor. Y entonces vamos a tener que en la médula ósea hay compartimiento vascular, hay capilares sinusoides, hay un compartimiento hematopoyético que son los cordones medulares. ¿Sí? El compartimento vascular van a ser las arterias nutricias y aficiarias. Estas arterias nutricias y aficiarias entran a través de todo el hueso. Hay arterias longitudinales centrales y hay capilares sinusoides. ¿Sí? ¿Cuál es este? Un endotelio continuo sin complejos de contacto con aberturas transitorias, con una lámina basal incompleta y con células reticulares en la adventicia, que es la pared más externa, y una vena longitudinal central. ¿Sí? El compartimento hematopoyético, ¿sí?, va a tener un estroma. Va a estar sostenido por células reticulares, fibras reticulares, macrófagos y adipocitos. Pero adherido a este estroma van a estar las células hematopoyéticas, como son los megacariocitos, en los islotes de eristoblastosis y series de la granulocitosis y linfopoyética. Vámonos a las fotos. Esas son las buenas. ¿Sí? Estas que son. Acá están. No sufran, adipocitos. Y entonces, las azules, ¿qué son? Las azules, ¿qué son? Son células Células reticulares. reticulares. Ah, Aquí están, mire. Aquí están. Aquí están. Aquí están las células reticulares. ¿Sí? Esas células reticulares, ¿qué van a hacer? Van a ser el estroma. Esas células reticulares van a permitir que en los sinusoides, ¿dónde están los sinusoides? Pues ¿dónde están los eritrocitos? Todo esto donde está rojo, ¿sí?, son los sinusoides. Estos son los sinusoides. Si ustedes observan, ¿sí?, este es un megacariocito. ¿Sí? Y entonces, esta célula que tiene una E invertida es un endotelio. De este lado no veo una célula endotelial, tampoco en este islote, en este no veo una célula endotelial. En estos no veo una célula endotelial.
pero sí veo células más grandes que vienen siendo macrófagos. ¿Cuáles otras veo? Sí, los centros de eritropoyesis. ¿Cuál más veo? Linfocitos. ¿Sí? Están muy difícil ver granulocitos desde este momento. Vamos a tener que va a tener una función linfopoyética la médula ósea, va a generar linfocitos pre-T y pre-B. Pero ¿cuáles son los que van a madurar? Los linfocitos B. En estos va a generar receptores de membrana plasmática casi idénticos al anticuerpo del plasmocito que va a generar también una selección negativa y una selección positiva. 10 minutitos de reposo, ya son 2:30. 10 minutitos de reposo para ustedes y para mí.